Soy Tito Flavio Vespasiano, nací el 30 de diciembre del 39 después de Cristo. Y fallecí el 13 de septiembre del 81. Me convertí en emperador romano entre los años 79 y 81. Soy recordado como el conquistador de Jerusalén en el 70. Tuve el honor de ser el primer emperador que sucedió directamente a su padre. Como el hijo mayor de Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia, serví bajo su mando en varias campañas militares antes de asumir el trono. Mi mandato estuvo marcado por una gran popularidad, impulsada por la realización de numerosas obras públicas, entre ellas, la construcción del Coliseo. A pesar de que mi reinado fue breve y estuvo marcado por desastres naturales como la erupción del monte Vesubio, en el 79. Fui recordado de manera favorable por mis esfuerzos para ayudar a las víctimas de estos desastres y por mi generosidad hacia el pueblo. Después de mis servicios en Britania y Alemania, comandé una legión bajo el mando de mi padre en Judea en el 67. Tras la muerte del emperador Nerón en junio del 68, trabajé activamente para promover la candidatura de mi padre a la corona imperial. Licinio Muciano, legado de Siria, a quien reconcilié con mi padre, consideraba que uno de los mayores activos de Vespasiano era tener un hijo y heredero tan prometedor. Una vez proclamado emperador en el 69, mi padre me dio el mando de la guerra judía, y una campaña a gran escala en el 70 culminó con la captura y destrucción de Jerusalén en septiembre. Las tropas victoriosas en Palestina me instaron a llevarlas conmigo a Italia, aunque se sospechaba que actuaban siguiendo mis instrucciones, y que quizás estaba pensando en desafiar a mi padre, pero al final volví solo a Roma en el verano del 71. Allí celebré un triunfo junto a mi padre Vespasiano y me nombraron comandante de la Guardia Pretoriana. También recibí el poder tribunicio y fui colega de mi padre en la censura del 73 y en varios consulados. Aunque mi padre había evitado de varias maneras hacerme su igual, me convertí en el brazo militar del nuevo principado y fui descrito por Suetonio como partícipe e incluso protector del imperio. Mi relación con Berenice, la hermana de Herodes Agripa, rey de Judea, me perjudicó, ya que vivió conmigo un tiempo en el palacio y esperaba convertirse en mi esposa. Pero el matrimonio con una reina oriental no era bien visto por la opinión pública romana, que recordaba a Cleopatra. En 2 ocasiones, me vi obligado a separarme de ella, aunque lo hice con reticencia, especialmente la última vez, que fue justo después del fallecimiento de mi padre. En el año 79, desmantelé una conspiración que posiblemente estaba relacionada con quien me sucedería. Luego, cuando mi padre murió el 23 de junio, tomé el control rápidamente y sin problemas. A pesar de mis problemas con mi hermano Domiciano, mi breve tiempo en el poder resultó sorprendentemente popular en Roma. Fui excepcionalmente guapo, culto y afable, Suetonio me llamó el encanto de la raza humana. Mi éxito se ganó en gran parte por mi generosidad, asistiendo a Campania después de la erupción del Vesubio y reconstruyendo Roma después de un incendio. Inauguré el anfiteatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo, con ceremonias que duraron más de 100 días. Mi muerte súbita a los 41 años, supuestamente fue acelerada por Domiciano, quien se convirtió en mi sucesor. Me casé 2 veces, mi primera esposa falleció, y me divorcié de la segunda poco después del nacimiento de mi única hija, Flavia Julia, a quien otorgué el título de Augusta. Tras el fallecimiento de su esposo Flavio Sabino en el 84, vivió abiertamente como amante de mi hermano y su tío Domiciano. Domiciano, mi hermano, me sucedió en el poder. Hay especulaciones de que pudo haber estado involucrado en una conspiración contra mí, especialmente relacionada con mi muerte repentina. Nuestra relación se describe a menudo como tensa, y las ambiciones imperiales de Domiciano finalmente se hicieron realidad tras mi muerte.